¿Qué está pasando en el mundo? El G7 manda un duro golpe a Putin por haber suspendido el envío de gas a Europa de manera permanente. Esta medida sería una represalia en contra de Rusia. Las naciones poderosas del G7 y la Unión Europea están dándole donde más le duele a Putin, en los energéticos. Rusia tomó la decisión de cortar el gas a Europa por el gasoducto Nord Stream 1. Rusia dice que lo cortó por la fuga de aceite en una de las turbinas, y las sanciones que le puso Occidente y la Unión Europea dificultan las reparaciones del mismo. Alemania mencionó que los productos del petróleo que pasan en los mares pueden seguir siendo enviados desde Rusia, pero sería con precios por debajo de los actuales, poniendo un límite en los energéticos y así limitar los ingresos de Rusia y que se usen como financiamiento para invasión a Ucrania. La presidenta de la Unión Europea dijo que se necesita que se ponga tope de precio al petróleo y gas ruso. Rusia mandó un mensaje a los demás países que apoyen esta medida dejarán de recibir petróleo y gas y que defenderán sus propios intereses económicos, no estarán sujetos a lo que digan los demás países de Europa. La coalición que están haciendo estos países servirá como medida de represalia hacia Rusia por haber cortado el suministro de gas a Europa. Están presionando a Rusia y ponerle límites por la invasión a un país soberano de forma injustificada. Estas medidas también afectarán a poblaciones de todo el mundo. Los energéticos serán cada vez más caros por la escasez de los mismos y todo subirá en los productos y servicios con la inflación de cada país. Ya lo estamos sintiendo en los aumentos que están haciendo estragos en cada una de las economías de todo el mundo, pero esperemos que sea una medida temporal y que no afecte mucho al consumidor. Estas sanciones de poner tope de precio a los energéticos producirá una inestabilidad en los mercados de todo el mundo y va a poner más tensa la situación en la zona, pero veremos qué pasa, estaremos informando. Escuchemos. Los países del G7 buscan limitar los precios del petróleo ruso. Así lo anunciaron el viernes los ministros de Finanzas de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Italia, Francia y Japón en un intento de reducir los precios mundiales de la energía y privar a Moscú de recursos para financiar la guerra en Ucrania. Es por esto que planeamos introducir una exención de precio de la prohibición de servicios. Esto significa que los recursos marinos para las exportaciones de petróleo rusas pueden seguir siendo entregados, pero bajo la condición de que el petróleo ruso y los productos del petróleo sean comprados por debajo de cierto precio. Queremos limitar los ingresos de Rusia y reducir el perjuicio económico para nuestras sociedades. Poco antes de la declaración del G7, el Kremlin señaló que la imposición de un tope a los precios del crudo ruso conduciría a una desestabilización significativa de los mercados y advirtió que los consumidores europeos y estadounidenses serán los primeros en pagar las consecuencias. Pero la aplicación del mecanismo de tope a los precios del crudo ruso se anuncia compleja. En concreto, Rusia vendería su crudo a un precio inferior al actual del mercado, pero superior al de producción, de modo que tendría interés en seguir vendiéndolo sin cortar los suministros. El reto para el G7 es conseguir que se sume a la medida el mayor número posible de países, ya que el límite de precios solo funcionará si participan los principales compradores, y en particular China e India. Rusia le corta el gas a Europa. La empresa Gazprom ha detenido por completo el flujo de gas por el Nord Stream. Oficialmente es debido a una fuga de aceite. El presidente del gigante gasista ruso, Alexei Miller, asegura que las sanciones impuestas por la comunidad internacional, como represalia por la invasión de Ucrania, dificultan las tareas de reparación que corresponderían a la firma alemana Siemens. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso que Europa fije su propio límite a los precios del gas de Rusia. Creo firmemente que ha llegado el momento de limitar los precios del gas ruso por gasoducto hacia Europa. Se trata de medidas a corto plazo y por supuesto hablaremos a medio plazo de cambiar la estructura del mercado eléctrico, es decir, de desvincular los precios del gas del precio general de la electricidad. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró que los países que apoyen esa iniciativa dejarán de recibir petróleo ruso, algo que ratificó el subjefe del Consejo de Seguridad de Rusia, el expresidente del país Dmitry Medvedev, quien afirmó que no habrá gas ruso en Europa si los 27 ponen un tope al precio del combustible. Nuestro objetivo es reducir los costos del gas y, por lo tanto, propondremos un precio tope para el gas ruso. Así que aquí el objetivo es que debemos recortar los ingresos de Rusia, que Putin utiliza para financiar su atroz guerra en Ucrania. Putin tampoco titubea. En un foro económico en Vladivostok advirtió que no cumplirán los contratos de hidrocarburos si se les impone un techo al precio del petróleo y el gas ruso.
¿Alguien va a tomar algún tipo de decisión política que vaya en contra de los contratos? Simplemente no cumpliremos los contratos. No suministraremos nada si va en contra de nuestros intereses económicos. No suministraremos gas, petróleo, carbón o gas para la calefacción. La guerra discursiva entre Bruselas y Moscú por la compraventa de gas y petróleo solo aumenta sus decibelios. El grupo comunitario acusa a Rusia de estar utilizando la energía como arma de guerra y asegura que las sanciones están dañando la economía rusa, que se mantiene a flote por los combustibles. Putin niega esta versión y culpa justamente a los castigos internacionales por el cierre indefinido del gasoducto Nord Stream. La situación geopolítica en el mundo está muy difícil. Los países poderosos del G7 tomaron la decisión de poner tope de precio al petróleo gas ruso para que no financie la invasión a Ucrania. Rusia cumplió su amenaza, dejó de mandar de manera permanente gas a Europa por las sanciones. Te invito a ver el video. O Vladimir Putin amenaza a Occidente por si quiere poner tope de precio al petróleo y gas ruso. Él dejará de mandar gas de manera permanente a Europa. No te pierdas próximos videos. Suscríbete y escribe tus comentarios cómo ve la situación y activa la campanita. Gracias.